Estamos en comunicación con Omar Blaini. Omar Blaini es secretario general del gremio de Canillita. Omar, muchas gracias por recibirnos a Fondo de la Derecha aquí en Realpolitik FM en la ciudad de La Plata. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Omar, la verdad, primero, antes de hacer una pregunta, le cuento una anécdota que me pasó ayer a la tarde, ¿no? Son de muchos años acá de recorrer la ciudad de La Plata. Tengo muchos amigos, entre ellos algunos canillitas, algunos dueños de puestos, ¿no? Y ayer una amiga mía de acá de la ciudad de La Plata, de la calle 8, me decía: Luis, te llamo porque si sabes de alguien, vendo mi puesto de diario, porque ya no puedo más. Y la verdad, mi primera reflexión del día con usted es esta situación, ¿no? Que no solamente, por supuesto, pasan los canillitas de la ciudad de La Plata o del país, sino la situación en general que está todos aquellos trabajadores que laburan constantemente y sobre todo en este medio, ¿no? Sí, la situación nuestra es muy difícil porque nos encontramos en medio de dos situaciones muy fuertes, muy dinámicas. Y la verdad que afecta mucho a nuestra actividad, quizás más que a otras. Primero porque estamos en la era de la revolución digital. Y la gráfica ha caído a su mínima expresión y la caída todavía no se sabe dónde va a terminar. La circulación de diarios y revistas ha caído en forma brutal. Es brutal como ha caído. Y eso afecta a nuestros ingresos, tanto el diario como la revista. Y si a eso le agregamos la crisis socioeconómica que estamos viviendo hace poco más de 3 años, profundiza aún más la caída y hace que muchos compañeros y muchas compañeras quieran transferir su lugar de trabajo, o bien, como hacen muchos, están obligados a hacer otra actividad, a hacer el reparto y cerrar temprano la parada para ir a hacer otra actividad. Por eso nosotros venimos trabajando hace muchos años, ya vimos esto, no lo percibíamos, y estamos incorporando nuevos servicios en la parada diaria. En el caso de La Plata, podemos hablar de la carga de estacionamiento que hacen a través de los celulares los compañeros y las compañeras. Claro, no en todos los lugares hay estacionamiento medido, pero en el casco lo hay. Y así vamos incorporando otras cosas, y ahora hemos sacado 2 resoluciones en lo que va de este año para incorporar el e-commerce y algunas otras prestaciones más que hagan que la capilaridad que tenemos los vendedores de diario la podamos mantener, defender la fuente de trabajo y tratar de incorporar nuevos ingresos, porque ya la hegemonía que nosotros tuvimos como comunicacional hasta comienzos de los años 80, cuando no existía el cable, mucho menos la internet, hacía que la gráfica fuera preponderante, juntamente con 4 o 5 canales de aire y las radios. Pero bueno, eso pasó. Hoy vivimos la revolución dentro de la revolución. Lo digital es tan inmenso o tan grande como la revolución industrial, y hace que nosotros estemos obligados, aquellos que tenemos alguna responsabilidad dirigencial, de articular, de pensar, de elaborar algunos mecanismos para avanzar un poco más y tratar de mantener la capilaridad que tenemos. Pero es cierto lo que dice la compañera, es un trabajo tan sacrificado como este, de domingo a domingo, con solamente 5 días de descanso al año. Y si encima de eso vos te llevas un ingreso magro, se hace muy difícil sostenerlo. Claro. Pero bueno, es la realidad que estamos viviendo, y en eso estamos comprometidos, la dirigencia de todo el país, de los vendedores de diario, para salir adelante. De hecho, te decía, nosotros estamos con unos cuantos proyectos. En el caso de Capital y Conurbano ya hemos avanzado en algunos servicios más que la carga de estacionamiento. Hemos avanzado con el tema publicidad, hemos avanzado con antenas de Wi-Fi, y ahora estamos prácticamente en los comienzos de lo que va a ser el e-commerce a través de los kioscos de diario. Estamos en comunicación con Omar Blaini, es el secretario del gremio de Canillitas, secretario general. Omar, siempre, digamos, uno recuerda algunos tiempos en el casco urbano de la ciudad de La Plata, medio aporteñizado, como yo lo digo, siempre era el diario El Café, ¿no? Era algo, sí, claro, algo fundamental, digamos, lo que era el café y el diario, ¿no? Era, a la mañana era el cafecito y pasábamos por el kiosco de diario, nos leíamos el diario a la mañana con un cafecito y después nos íbamos a la oficina. Y son costumbres que, como bien usted decía recién, se van perdiendo por varias razones. También una de las cuestiones que la gente no sabe es que la gente por ahí en el kiosco donde compraba siempre sacaba el diario por mes
y después lo pagaba a fin de mes. Y esta es otra de las cuestiones que nos planteaban, ¿no? Lo difícil que se hace cobrar después a fin de mes el diario o la revista, que antes era una cuestión lógica. O sea, que llevaban la revista, todas las semanas una revista, todos los días el diario, y cuando llegaba el día del cobro, lo primero que se hacía era ir y pagar la cuenta. Hoy, muchos de los canillitas tienen que llamar a la gente para que no se olvide de pagar, ante esta realidad también, ¿no? Que la gente no quiere perder esa costumbre, pero muchas veces el sueldo no le da para eso. Mira, eso incluso fue desplazado prácticamente cuando ingresó al sistema la venta por suscripciones tanto de Nación primero como Clarín después, que es una tarjeta. En el caso de Capital y Conurbano, los lectores compran una tarjeta porque tienen descuento en una serie de comercios, muchas veces ni el diario le interesa. Eso hizo que las suscripciones, que las seguimos entregando nosotros, eso lo defendimos nosotros para entregarlo, pero hoy son muy pocos los canillas en muchas partes del país que hacen el propio cliente a través del reparto, sino que ya viene con un call center que te indican dónde lo tenés que entregar el diario. En menor medida pasa en La Plata, en las grandes ciudades como Rosario, Córdoba, Santa Fe y otras, pero en Buenos Aires eso ya, para que ustedes tengan una idea, los oyentes, el 85% de los diarios que van bajo puerta vienen por el sistema de suscripciones de Nación como de Clarín. Los demás diarios tienen muy pocas suscripciones, casi no tienen. En eso también nosotros estamos analizando posibilidades, viendo posibilidades, pero que vos decís es así, la cultura del café y del diario, o de comprar el diario para ver los números de la quiniela, o las carreras, o el fútbol, eso un tiempo hermoso que vivimos, pero que ya no está. Hoy estamos en la revolución digital y uno debe cabalgar la montura de los tiempos y reinventarse todo momento, porque si no te quedas afuera. Claro. Y uno lee los grandes informes de las universidades del mundo, dicen que los próximos 20 años, la mano de obra mundial se va a robotizar en un 50%. Y entonces digo, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Porque hasta donde yo sé, los robots no consumen, ¿viste? Claro. Te lo producen. Así que, bueno, es cuestión de reinventarse todo el tiempo, claro. En un mundo tan desigual y en la globalización esta del descarte del ser humano, como dice bien el Papa. Tenemos la dirigencia sindical, unos tremendos desafíos, y la política también, obviamente, porque de ahí parten las soluciones de un país, o de un continente, o del mundo. Seguro. Lo paso al terreno más sindical de la CGT y de otros gremios que indudablemente hoy están peleando a través de lo que está sucediendo en el país y digamos, acá no solo se devalúa el peso, sino también se devalúa los sueldos de los obreros, los sueldos de los empleados y también de aquellos que de alguna forma, en el caso de ustedes, a través de los puestos de diario y quienes son los dueños de ellos, ¿no? Y de alguna manera lo pongo en ese tema porque se siente, y no sé si esto usted lo está viviendo también, una presión de las bases en el tema de que se convoque a un paro general con movilización ante esta situación. Todos los días el INDEC, que es un informe, vamos a decir, no privado, no contratado por los gremios, no contratado por nadie, ni siquiera por la oposición, marcan índices altísimos, digamos, que nos llevan a una situación ya preocupante. Se planteaba para este año, como se ha planteado en años anteriores, digamos un índice que no es el real. Ya en el primer trimestre llevamos el 11%. Indudablemente esto genera que haya una presión de las bases para que la CGT convoque a un paro general. ¿Cómo ve usted esta situación, Omar? Mira, esto tiene toda una explicación un poco más profunda. Hay, esto para los oyentes que están escuchando, hay un sector de la dirigencia sindical, social y política que ha estado a la altura de las circunstancias. Yo quiero recordarle a los oyentes que el 29 de abril del 2016, a solo 4 meses de la asunción de Mauricio Macri, nosotros hacíamos la marcha del Monumento al Trabajo el 29 de abril del 2016 precisamente, y que luego de esa marcha logramos una ley de emergencia ocupacional. En ese entonces yo era diputado todavía, y después el presidente la vetó. Pero ¿por qué digo esto? Porque a 4 meses de este gobierno, muchas organizaciones sindicales y sus dirigentes
veíamos para dónde iba el mismo y lo que podía o lo que iba a pasar. Yo sé que en general se le pide a la CGT más que a otros sectores, pero hay muchos actores responsables, no solamente la conducción de la CGT, que por otra parte, así todo hizo 4 paros generales, uno frustrado, el de diciembre del 2017. Que nosotros tenemos diferencias internas, las tenemos, de hecho 10 organizaciones el año pasado nos fuimos del secretariado, no de la confederación. De hecho nosotros hemos hecho marcha durante todo este año por los tarifazos, el año pasado también. Somos más de 75 organizaciones sindicales confederadas que están en el frente sindical y que hemos estado siempre a la altura de las circunstancias. Ahora bien, nosotros siempre le decimos a la sociedad: no se quede mascando bronca, salga y acompañe a aquellos dirigentes que la vienen peleando. La crítica de la CGT, obviamente, a la conducción, está porque ha ido por detrás de los acontecimientos. Nosotros mismos, como dirigentes y organizaciones sindicales, nos fuimos del secretariado. Y cuesta mucho a una organización llegar al secretariado de la CGT porque hay 234 organizaciones confederadas y al secretariado llegan alrededor de 40, con lo cual para una institución sindical es un ámbito muy importante la CGT porque es un lugar de poder, pero lamentablemente no se estuvo a la altura de las circunstancias, pero no son los únicos responsables de este grupo de dirigentes que quizás fueron por detrás de los acontecimientos. Hay muchos legisladores nacionales, provinciales, intendentes, gobernadores, que hasta hace muy poco tiempo acompañaban la política de este gobierno. No nos olvidemos de eso. Nosotros nunca lo hicimos. Siempre dijimos a la luz del día lo que era este gobierno. Y sí, claro que hay expectativas en la base. Ahora, acá lo que hay que establecer no es solamente un paro, un plan de lucha. Hola. Sí, lo escucho, sí, atentamente. Pensé que te había acordado. Porque vos el paro lo podés hacer y al otro día me vas a llamar y me haces, ¿y ahora qué? Claro. De hecho, se han hecho 4 paros y estamos en la víspera del 5º paro nacional a este gobierno. Y el gobierno siguió con lo mismo. Por eso es importante, más importante o tan importante como un paro en plan de lucha, que vos lo sostengas en el tiempo, que estés en cada reclamo, en cada conflicto, y no solamente de los trabajadores resultados, de los informales, de las pymes, de los comerciantes, de las economías regionales. Esto es lo que tenemos que entender. Y hay que reclamarle a la CGT más que un paro, un plan de lucha. Y obviamente el ideal sería tener un programa. Ahora, si alguno cree que porque le hagamos un paro a este gobierno, que es muy probable que lo hagamos, va a cambiar su orientación, de ninguna manera. Lo único que vamos a lograr de aquí a los 230 días que le quedan de gobierno, en todo caso, será que pare un poco de hacer todo el daño que ya ha hecho. Pero no mucho más, porque este gobierno vino para hacer esto, porque este gobierno concibe esto, y porque lamentablemente una parte importante de la sociedad compró las mentiras y el fraude de este gobierno y lo votaron. Y lo volvieron a votar en el 2017. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que nos reclaman desde abajo. Pero hay que comprometer a muchos hombres y mujeres de pie y a mucha dirigencia con responsabilidad que a la hora de confrontar con este gobierno han especulado. Y que ahora, como ven el final de este gobierno, hay muchos que ahora empiezan a aparecer como revolucionarios. La verdad, bienvenidos todos los que vengan. Pero mirá que nosotros esto lo dijimos a 4 meses de este gobierno. Claro. A 4 meses de este gobierno, y eso nos costó intervenciones en los sindicatos, nos costó persecuciones, nos costó auditoría, nos costó multas por realizar medidas en defensa de los derechos de los laburantes. Así todo como nosotros entendemos que es una responsabilidad que te da a tu mandante, lo hicimos y no tenemos miedo a ningún carpetazo. Pero bueno, ojalá que nosotros, que el jueves tenemos un plenario con las regionales, el Frente Sindical, y allí vamos a tomar decisiones, ojalá que el secretariado de la CGT entienda esto y podamos ir hacia una gran medida de fuerza nacional que nos convoque a todos y que tratemos de decirle a este gobierno: hasta acá al llegar, o paren, los meses que les quedan no profundicen este acuerdo del ajuste y la represión que tomaron con el Fondo Monetario. Un poco el otro día cuando yo escribía un artículo, y para ir cerrando ya la nota, yo escribí un artículo ahí en el portal donde planteaba que no solamente la gente debe creer en que el voto va a solucionar, y esa es toda su participación, digamos, en la democracia, ¿no? Y tomaba sus palabras cuando decía que la gente tiene que sentirse movilizada cuando pasan estas cosas, y sobre todo reclamar ante las promesas incumplidas, ¿no? Digamos, porque de alguna forma también es el derecho que tiene la gente de defender, no solo a través del voto cada 2 años, sino
en la participación que debemos tener todos cuando la situación comienza a ser difícil y cuando se necesita un poco más de participación por parte de la sociedad. Y me parece que de ahí se trata, ¿no? De que la sociedad sea un poco más participativa, Omar. Sí, también la dirigencia sindical, política, social tiene que ser más creíble. Porque uno debe vivir lo más parecido a lo que habla. Exacto. Y en esto yo le doy la derecha, una forma de decir a la sociedad, de que si tenés una dirigencia que habla de una manera y actúa de otro. Nos pasa a nosotros cuando vamos a la oficina de algún representante político, que vemos cuadros gigantes de Juan Perón o de Eva Perón, también pasa en el sindicalismo, y resulta que a la hora de actuar nada tiene que ver con los tres grandes principios del peronismo y con sus valores. Por eso digo, la sociedad es sabia también. Lo único que nosotros le pedimos, no se quede mascando bronca en su casa cuando le viene el tarifazo de la luz o del gas y le vienen miles de pesos que usted no puede pagar. Salga y acompañe a aquella dirigencia que está en la calle, que pelea, que lucha, porque esto lo resolvemos entre todos. No es una cuestión de un grupo iluminado de una vanguardia. Claro. La sociedad tiene que estar comprometida. Y bueno, hoy también hacen su juego los grandes medios de comunicación, hoy hacen su juego las presiones que vos tenés en esta cloaca que se ha convertido en la política, una parte de la política, una parte de la justicia, una parte del periodismo y los servicios de inteligencia. Entonces todas esas cosas juegan un papel, pero bueno, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de mantener informados, de mantener nuestros cuadros de organización permanentemente en alerta y trabajando y haciendo lo que hacemos, salir a reclamar, a peticionar, y sabemos que eso siempre tiene un costo, pero el costo que nosotros no vamos a pagar nunca es mirar de cara a los laburantes y saben que vamos a estar en la pelea y en la lucha. Lo demás, bueno, son los riesgos que vos tenés cuando tenés convicciones, cuando tenés un compromiso en tu vida militante, que querés ir hacia un mundo mucho más justo que el que estamos viviendo, lamentablemente. Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillita, le agradecemos muchísimo este contacto con Fondo a la Derecha y con FM Realpolitik, y le mandamos un abrazo de acá de la Ciudad de La Plata. No, gracias a ustedes, un abrazo a la querida Ciudad de La Plata, la cual estoy habitando hace 6 años, y contento y feliz estoy de que la vida me trajo para estos lugares, también tener un compromiso con la ciudad de militancia. Un abrazo grande. Gracias Omar. Era Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillita, que conversaba con nosotros un poco, como te comentábamos al inicio del programa. Tuvimos, por un lado, un entrevistado que hablaba de la interna del radicalismo, que hablaba, bueno, de una ciudad muy querida por los platenses como es la ciudad de San Vicente, y además recién Omar Plaini, que nos hablaba un poco del tema de la CGT, de la presión de las bases por un paro, y donde él definía que no solamente con un paro se puede generar, concientizar al gobierno para que cambie el rumbo económico, sino que también se necesita de que la gente se movilice y reclame sobre sus derechos, como es en el tema de los servicios, y también que reclame por las promesas incumplidas. Vamos por más música, Juancito. Ya pasaron...